Buenas tardes, hablábamos ayer del colectivo polaco inmigrante en Madrid. Hermanos nuestros, desde que allá por el año 90, por los años 90, se incorporaran a nuestra parroquia agrupados en su capellanía polaca. Pues bien, desde entonces continúan enriqueciéndonos y nosotros temiendo la hora de que regresen algún día a su país de origen. Algo que de momento no está en la generalidad de los casos en su intención. Su intención es no deshermanarse en mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque es un colectivo joven, en plena madurez, para trabajar en plena edad laboral y como emigración económica que es, ellos han venido aquí a prosperar y tienen tiempo por delante para mejorar su situación económica y volver con una mejoría de estatus a su nación. Pues bien, también nosotros nos vamos a quedar en el espacio de hoy, aquí en Madrid. Hoy hablamos de la cocina de Madrid. El Fondo Gastronómico de Madrid es en esencia el propio de Castilla-La Mancha. Madrid es una ciudad manchega. Entre Despeñaperros en Sierra Morena y la Sierra del Guadarrama, todo es La Mancha. Todo es la tierra llana y seca que decían los árabes, Al-Manchara, que eso quiere decir La Mancha. Es una cocina pastoril, más que agrícola y muy sugestiva, dicen los autores, precisamente por su depuradísima pobreza. Una cocina que se las arregla con muy pocos ingredientes o con unos ingredientes no demasiado sofisticados para elaborar placeres al paladar. Hablábamos de cocina y hablábamos de La Mancha. ¿Cómo no vamos a hablar entonces de Don Quijote de la Mancha? La obra cumbre de la literatura universal. Hasta 150 maneras de preparar los alimentos, dicen quienes han encargado de espigar entre sus numerosas letras que contiene nuestra obra capital. 150 maneras de preparar los alimentos hay en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y en la Mancha manchega hay mucho vino, mucho pan, mucho aceite, mucho tocino. Vino puede haber mucho aquí en la capital. Ahora, una cosa es la cantidad y otra la calidad. Vino de renombre con una calidad literaria, hemos de ser sinceros, no tenemos. Están los vinos de Arganda, los vinos de Chinchón, los vinos de Navalcarnero, que últimamente, ciertamente, han avanzado mucho en cuanto a calidad y se han abierto paso en el mercado gracias a ello, a que son mejores que lo eran hace décadas. Trabajando siguen y algún día conseguirán esa nombradía que tradicionalmente no han tenido. Eran vinos de la tierra, que es un eufemismo de hablar del vino peleón, del morapio, del vino corrientito, el vino que ha acompañado a los manjares en la mesa madrileña ha sido el vino hermano manchego de Valdepeñas, su excelencia, el vino de la Ribera del Duero y por supuesto, el Rioja. Esos han sido los grandes vinos en la mesa madrileña. Pero bueno, a falta de vino, no tenemos todavía un vino excelentísimo, pero tenemos un agua insuperable, una auténtica bendición como todas las aguas, pero esta se le fue la mano al condimentarla al Señor. El vino de Madrid es un lujo de fama literaria. Todos los viajeros que han pasado por la capital en el siglo XIX lo han alabado. Nosotros podemos comprobarlo
todas las mañanas a la hora de comer cuando abrimos el grifo y bebemos de él, un vino inmejorable. No podemos quejarnos, al revés, tenemos que dar gracias a Dios por este agua del Lozoya que nos ha llegado y que nos sigue llegando. Un verdadero lujo que una ciudad tan grande, con tantos habitantes, que tiene que proveer de agua y, sin embargo, esto es a diferencia del veneno. El veneno en envase pequeño, pues el vino se nos da a granel y en cantidades enormes. Un don divino, el vino de Madrid. ¿Y por qué? Pues porque el agua del Lozoya nace en una sierra como es la del Guadarrama, que es granítica y en consecuencia no arrastra apenas ningún mineral. No es un agua muy mineralizada, porque nace en una sierra granítica. Lo leí hace mucho y me quedé con la copla. Tras el agua de Granada, el mejor agua de España es el de Madrid, el agua del Lozoya, que se bebe en la capital. Y es una comparación que no es posible, el agua de Madrid con el de Granada. ¿Por qué? Pues porque el de Granada, eso es cosa fuera de concurso. El agua de Granada es el mejor agua de Europa. Lo han dicho no hace tanto los laboratorios Rodés, la familia Oliver Rodés lleva ya 3 generaciones evaluando el agua de toda Europa y esa distinción se la han dado recientemente al agua de Granada. Si el agua de Granada es el mejor de Europa y Madrid es el segundo de la nación, creo que estamos en momento de felicitarnos, de agradecerle a San Isidro sus pozos y a Dios el agua que nos envía. Aparte de que lo podemos comprobar empíricamente cada día, nos basta con abrir el agua, es un indicio palmario que los madrileños seamos de todos los españoles los que menos agua envasada compramos. Y la diferencia es muy sustancial. 59 litros por habitante al año, aquí en la capital. Mientras que en el resto se consumen 148 litros por habitante. ¿Tanta necesidad tienen de comprarlo? O mejor dicho, ¿tan poca tenemos nosotros? ¿Tan bueno es el agua del grifo? Pues claro que sí. ¿Cómo nos vamos a gastar dinero en el agua si se nos da gratis? Si no sería mejor el que adquiriéramos envasado al que adquirimos con abrir el grifo. Buena parte del éxito de la cocina de Madrid está precisamente en el líquido elemento, en la bonanza del agua que se utiliza. Y hablando ya de platos madrileños, en Madrid el cocido tiene vara de mando. El cocidito madrileño tiene una categoría literaria, el cocidito madrileño repicando en la guardilla, que de entre todos los cocidos y sus primos, porque hay variantes en el montañés, el cocido maragato, el cocido cántabro, hay multitud de cocidos. Sin embargo, el cocidito madrileño se ha abierto paso de tal manera en la literatura que se le ha encumbrado como el plato máximo de la gastronomía madrileña. El cocido se dice que tiene su antecedente en la adafina judía. Es una creación, así se quiere, de los marranos, un término que viene de marrán, o sea, renegado, aquellos que se incorporaron a la fe procedentes del judaísmo, precisamente para probar que eran de fe
cristiana, que eran católicos. Se trata de la adocina enriquecida, básicamente, con cerdo. El cerdo que no comían los judíos, lo comían ellos incorporado a la hada fina, dando lugar al cocido, con tal de histriónicamente probar su fe. Siempre se ha dicho que no hay peor fe que la del converso. Pues bien, esta era una forma de querer probarla, comiendo lo que no comían sus hermanos judíos, de los que procedían en el credo y en la raza. Pues añadiéndole productos porcinos, ellos dieron lugar al cocido. Hay quien dice que tuvo un antecedente que fue la olla podrida, un nombre que, con ser horroroso, no hace referencia a putrefacción alguna. Ha sido la contracción del lenguaje la que ha dado lugar al término este de la olla podrida. Era olla poderida, poderosa, hablando en plata, y por contracción del lenguaje se dijo olla podrida. Bien, en cualquier caso se trata de un plato completísimo, porque tiene los garbanzos como una parte capital del cocido. Luego tiene también las verduras, las patatas, y finalmente tiene la carne. Y, para empezar, la sopa. Un plato de lo más completo. Decíamos que le aporta identidad, sin lugar a duda, el garbanzo. Los garbanzos, que precisamente son una introducción aquí en España de los fenicios. Tito Livio, cuando habla de los cartaginenses, nos dice que Asdrúbal empleaba a los soldados mientras se construía Cartagena, Cartago Nova, los empleaba en campos de garbanzos, en sembrar garbanzos. Se trata de, ya digo, de un puchero, porque puchero es, aparece ya mencionado, parece ser que por vez primera en Segovia hacia el siglo XIV como tal, distinto de la hada fina a la que nos hemos referido, y había, hemos dicho, muchos parientes del cocido, el vasco, el cántabro, el maragato, más de nombradía como el madrileño, ninguno porque es muy completo. Es un plato que tiene 3 vueltas. La primera, la de la sopa en sí. Posteriormente también tiene la verdura, las patatas y los cocidos. Y finalmente la tercera vuelta es la de la carne, que tiene tanto vacuno como cerdo, como el tocino, el chorizo, el jamón, la puntita del jamón, tiene también morcilla. Un escándalo de plato que nos ha dado fama, pero buena parte de esa fama la debemos a Lardi. Lardi era el restaurante madrileño de la Belle Époque, un restaurante que fue fundado aquí en la carrera de San Jerónimo número 6 por un Emilio Lardi. Luego su hijo Eugenio continuó con el negocio y le engrandeció incluso. Fue fundado en 1839, como hemos dicho, en el número 6 de la carrera de San Jerónimo, y este restaurante, que fue todo un destello en su época, entre otras cosas porque incorporó la cocina internacional a la capital de España.
la lengua a la escarlata, los pasteles de hígado, de perdiz, de liebre, los platos de capón, de salmón, de lubinas, hilado, el huevo hilado, las gelatinas. Lo más sobresaliente de él a nivel internacional como incorporación era la poularde demi de huile, hornada con trufas, nada menos. Toda esa comida exquisita llegó a la capital de aquel Madrid de la Belle Époque de mano de Emilio Lardi. En principio era una repostería. Él era un repostero de origen suizo, y lo que en principio era repostería, pastelería, charcutería, al paso del tiempo decidió convertirse en restaurante y ha sido toda una referencia gastronómica de la capital. Abierta siguen sus puertas y es una delicia contemplar siquiera el aspecto decadente propio de aquel tiempo en el que fue esplendoroso. Pues decíamos que con haber incorporado la cocina internacional a la capital de España, Lardi también es famoso por perfeccionar la castiza. El cocido de Lardi se dice que era notabilísimo. Nadie le hacía en ningún restaurante como se hacía allí, en la carrera de San Jerónimo 6. Es un cocido con sus 3 vueltas, la sopa, el garbanzo, la verdura y la patata, y finalmente toda la carne, la gallina, el tocino, el chorizo, la morcilla, el jamón. Y, como se suele aconsejar, si se echa una cucharadita de tinto de toro, que tiene mucho cuerpo, resulta ya exquisito, exquisito del todo. Detrás del cocido madrileño, quizá la nombradía corresponda a los callos. Los callos, estos estómagos, estas tripas, por hablar en plata, son cocinados también en Francia. Les tripes à la mode de Caen. O en Italia, tripe di buey a la milanesa. Sin embargo, aquí en Madrid hemos de decir que se han preparado siempre con sumo cuidado. Dice mucho de la limpieza de la cocinera el cómo resulten los callos, porque es muy delicado el limpiarlos. Hay que hacerles muchos lavados y si se quiere que estén en condiciones requieren de una buenísima cocinera, que hay muchas, ingentes, y después de una cocinera o cocinero, de una persona que sea muy limpia la que los guise. Hubo algún afamado local que destacó precisamente por preparar los callos en la calle Toledo. Allí iba a comerlos de tapadillo precisamente el camarero del colmado que había antes en la calle Sevilla, porque los encontraba insuperables, los que se hacían allí en ese figón de la calle Toledo. Famosos han sido también los que cocinaba Manuel Jiménez en la fonda que tenía su padre en la plaza de Santa Ana. Y hemos hablado antes de Lardi. Hay también una anécdota que hace referencia a los callos y al restaurante citado, tan esplendoroso. Alguien le dijo al fundador que mucha cocina internacional, pero que sus callos seguro que no eran tan buenos como los que se preparaban en un figón de la calle del Pozo. Y cuentan que Emilio Lardi tuvo un plan y no fue otro que apostarse con el susodicho señor un dinerito a ver quién los cocinaba mejor, si el señor de la calle del Pozo o el señor de la carrera de San Jerónimo.
Así se pactó y procedieron a probar unos y otros, y el señor le dijo: desde luego, mejores los de la calle del Pozo. A lo que el señor Lardi le contestó: pura autosugestión. Me los han hecho allí y estás probando de lo que se ha cocinado en la misma cazuela. Una parte se quedó allí y otra parte me la traje yo. Es el mismo guiso realizado por el mismo cocinero y en la misma cazuela. No sabemos si de barro, de Alcorcón, que fama tenía. Tras los callos, también tienen en la cocina madrileña su nombradía las sopas de ajo. No inventó las sopas de ajo, se dice, de quien no tiene mucho alcance. Es un plato muy apetecible en las noches de invierno, a mí me encantan, pero es ciertamente de una gran pobreza. Se dice que aparenta más de lo que es. Es pan guisado con aceite, ajo, agua, un poquito de pimentón. Riquísimas están. Madrid las ha incorporado como toda España y en su gastronomía se las encuentra si se las busca. Madrileña es también la tortilla española. Si la tratamos en Madrid es porque esta tortilla tiene tal renombre en toda la nación que como no la vamos a mentar en la capital. Es el plato nacional. La tratamos aquí por ser la capital. En Francia tienen la tortilla francesa, que les decimos nosotros. Y luego tienen la omelette parmentière, que no es la tortilla francesa, ¿qué más quisieran? Está hecha con un puré de patata, no con la patata frita en aceite de oliva como lo hacemos nosotros. La palabra tortilla se empieza a utilizar en el siglo XVII, pero el gran momento de la tortilla de patata fue el siglo XIX. En el siglo XIX tuvo también una variante que no prosperó, que era aquella en la que se azucaraba parte de las patatas y se las estimulaba con zumo de limón. Si se añaden a las patatas puntas de espárrago, migas de pan y perejil, tenemos lo que dicen en Castilla la tortilla capuchina, de la que ciertamente no hay tradición. Nos basta y nos sobra con la tortilla española de toda la vida. No necesitamos mejorarla. Plato también que designa la capital es el besugo al horno, a la madrileña, que dicen. Tradicionalmente de Bermeo, en el Cantábrico, una localidad que tiene una tradición besuguera que la ha hecho famosa. Los besugos de allí del Cantábrico y en concreto de Bermeo, aquí han sido muy apreciados. El arcipreste de Hita cita esta zona ya en el siglo XIV como un centro dedicado a la producción pesquera. Con sus dientes de ajo, sus cascos de cebolla, sus ramitas de perejil, su ojo unas veces decorado con una patata, o incrustados todos estos elementos, el ajo, la cebolla, las ramitas de perejil, en las hendiduras que se practican a lo ancho en todo lo largo de la pieza, nos da el besugo de nuestras mesas de Nochebuena. Julio Camba decía en este sentido que por eso el besugo es el más madrileño de todos los pescados del mar. Se vendían tradicionalmente por Navidad en la Plaza del Carmen. La Plaza de Santa Cruz, donde está el Ministerio de Santa Cruz, está, el de Asuntos Exteriores, estaba dedicada en el pasado, en el Madrid tradicional, a la compraventa de pavos por Navidad. La Plaza del Carmen se especializaba
en la compraventa de besugos para la mesa de Nochebuena. El pavo era para la mesa de Navidad, el besugo para la de Nochebuena. ¿Por qué? Pues porque la víspera de Navidad, o sea, el Nochebuena, era vigilia de ayuno y oración. Por eso en la mesa de Nochebuena, tradicionalmente, está el besugo como plato estrella, están también la lombarda, está también la sopa de almendra, todos ellos alimentos que no rompían la vigilia y que eso sí, había que tomarlos con una antelación, la cena de Nochebuena, de 3 horas antes de la medianoche, porque si en la medianoche se pretendía comulgar, había que guardar todo ese espacio de tiempo. Es la explicación del cómo llega el besugo a convertirse en la estrella de la cocina de Madrid en Nochebuena. Es un pescado que se pesca de Santa Catalina. Por Santa Catalina el besugo en la cocina. Santa Catalina es el 25 de noviembre. De Santa Catalina a San Blas, que es el 3 de febrero. Por San Blas el besugo atrás, se dice también. ¿Por qué? Pues porque fuera de estas fechas su contenido en grasa no llega al 5% y, en consecuencia, durante ese tiempo, fuera de esas fechas, no se le podría considerar como pescado azul. No tiene la grasa exigible para tener esta condición de pescado azul. Pues bien, el besugo como pescado estrella de la mesa de Nochebuena ha dado lugar también a un plato de renombre en la cocina madrileña. De renombre también hemos dicho que es el pavo, como en tantas partes de España, pero de la mesa de Navidad, de la comida de Navidad, que ya no estaba afectada por el ayuno y la abstinencia, como lo estaba la vigilia de Navidad, que era el día 24. Han sido también famosos al hablar de la gastronomía madrileña los churros. No podemos dejar de mentar los churros, llamados en Andalucía tejeringos. ¿Qué es el churro? Pues es un buñuelo de forma alargada y acanalada. Bien fritos. Se dice que precisamente el secreto de un buen churrero no es sino el tomar el pulso al calor del aceite, que el aceite esté a punto de caliente. Y hay quien dice que los primeros churreros llegaron a Madrid procedentes de la zona de Aragón y de Castilla limítrofe con Valencia, porque en esa zona se les llamaba a los naturales despectivamente churros, groseros, que eso quiere decir la palabra, y se lanza la hipótesis de que quizá reciban ese nombre por haber sido incorporado por gentes de estas zonas de España, las limítrofes con Valencia, por la parte de Aragón y por la parte de Castilla. Hasta el siglo XIX no sustituye el churro al picatoste en el desayuno madrileño. El picatoste llevaba acompañando, formando parte del desayuno ya en 3 siglos. Y no podemos dejar de referirnos, hablamos de churros, al chocolate. Se llamaba antiguamente también choconusco. El chocolate es una palabra que proviene de la lengua azteca. Choconusco es una región de México donde se producía un excelente cacao. Llegó a España a mitad del siglo XVI
y por la corte se extendió, eran los Austrias, se extendió a Viena. De Viena viajó a Francia y en el siglo XVII dio lugar incluso a una polémica teológica dependiendo de su espesor, de si constituía una quiebra de la norma de ayuno y abstinencia el tomar chocolate en Cuaresma. Ya se pronunció en el año 1660 el padre Braccaccio diciendo que, como todos los líquidos, claro que estaba permitido tomarlo en periodos de ayuno y abstinencia. Eso sí, siempre que sea más líquido que sólido. Habrá que tener en consideración la textura que se tenga. El punto justo le dan en San Ginés, como sabemos todos, el mejor chocolate de Madrid y una delicia que no hay que dejar de probar. Le pasaba el chocolate en este sentido, en cuanto a que genera una duda teológica, lo mismo que les pasó a las ranas o incluso a los caracoles, pero especialmente a los anfibios. Son carne, es pescado, se pueden tomar, no se pueden tomar. Esa era la cuestión que más les interesaba, el saber si quebraba el ayuno o no le quebraba. Tenemos que hacer referencia también al pan de Viena, un pan que ha dado también fama a Madrid. Los que somos de los pueblos lo entendemos mejor, porque allí el pan de Viena era un pan que venía de la capital, un pan finísimo, distinto del candeal que hacíamos allí en la Tahona, y que apreciábamos mucho por ser un pan distinto. La novedad es siempre lo que pasa, que nos deslumbra. ¿Cómo llega el pan de Viena aquí a la capital de España? Se ha dicho, y una mentira repetida 1000 veces, se llega a convertir en cuasi verdad, nunca en verdad, porque no puede serlo si es mentira, por muy repetida que sea. De Pío Baroja estamos hasta la coronilla de escuchar que fue panadero antes que novelista, uno de los más grandes novelistas de los tiempos más recientes. Que no se vuelva a decir, Pío Baroja no fue panadero nunca, fue doctor, y hizo precisamente una tesis sobre el dolor. Él era médico, era doctor, no panadero. Y se le ha añadido ese oficio, como oficio primero, por la relación que tuvo una hermana de su madre, doña Juana Nesi, con don Miguel Lacasa, el que introdujo aquí en la capital el pan de Viena. Él era un donostiarra, estudió medicina y, siendo ya doctor, decidió dedicarse a la literatura porque lo hacía de fábulas, y el no hacerlo era como echar margaritas a los cerdos. Pues bien, la única relación que tenía con el pan era el pan suyo de cada día, y que una tía suya, una hermana de su madre, se casó con don Miguel Lacasa. Don Miguel Lacasa, en un viaje a Austria, descubrió el pan de Viena. Un pan tan refinado le pareció que tuvo la ocurrencia de importarlo a Madrid, creando su correspondiente industria. Un obrador que en un principio se situó en un local que era la casa del capellán de las Descalzas Reales, en esquina a la calle de la Misericordia y a la calle Capellanes, que ahora se denomina actualmente Maestro Victoria.
Pues bien, allí se estableció su domicilio en la parte de arriba y en las partes inferiores del edificio estableció su obrador. Tal fue el éxito del pan de Viena que posteriormente se abrió establecimientos en otros puntos de Madrid seleccionados, por ejemplo en la calle Jorge Juan. Y de aquí este pan, más madrileño ya que las Cibeles, el pan de Viena, que irradió desde la capital a toda España. No podemos tampoco despedirnos de la mesa en Madrid sin hacer referencia a las rosquillas de la tía Javiera. ¿Quién era la tía Javiera? ¿Y cuáles eran sus rosquillas? Pues era una vecina con afición a la repostería, se dedicaba a la repostería para ganarse la vida y por San Isidro se presentaba aquí en la pradera de San Isidro a venderlas. Jacinto Benavente dice que era una mujer cuyo atuendo llamaba la atención entre las vestimentas que se podían ver en la pradera, porque ella venía vestida a la vieja usanza, con unos guardapieses, como mujer rural que era de Villarejo de Salvanés, no de Fuenlabrada, como también se ha dicho, por asociarla a las rosquillas de Fuenlabrada. Y dice Jacinto Benavente que llevaba un collar de varias vueltas siempre de alfajor, como un distintivo suyo. Pues esta mujer hacía unas rosquillas que eran las que dicen ahora o decimos de Santa Clara, las bañadas con merengue seco. Estas eran las que ella vendía. Otras rosquillas que también se venden hoy en la pradera y se vendieron ayer también, pero no son las de la tía Javiera, son las de Fuenlabrada, que son aquellas cuya cubierta está hecha con huevo y con limón. Y luego están las tontas, que como ya dijimos en su día, son las que no tienen nada arriba. Pues bien, para terminar vamos a hablar de los melones. Los melones de Villaconejos no podemos dejar de mencionarlos si hablamos de comida en Madrid. Para melones, los de Villaconejos. Y para sandías, las de Velada. Y se voceaba por las calles, tanto con el melón y como la sandía, tales eran las rajas, las porciones que vendían los ambulantes por las calles. ¿Quién por un cuarto no come, bebe y se lava la cara? ¿Cómo serían de grandes? Pues así eran el melón refrescante y la sandía para los tiempos que nos vienen, tiempos de calores, y siempre cómo se distingue un buen melón de otro. Mi amigo Enrique, don Enrique, me tiene dicho que hay que oler por la punta del pedúnculo, la punta del rabo, a ver cómo huele. Y si huele fresco, ese es bueno. Y la punta del otro extremo, la que está más alejada de la mata donde estuvo, esa es nos puede indicar si está maduro o no por si está más o menos blanda. En cualquier caso, él dice que el melón hay siempre que empezarle a comer por la parte más alejada de aquella que ha estado en contacto con la mata, o sea, empezar por la punta opuesta a la del pedúnculo, porque la más sabrosa es, claro está, la que ha estado más cerca de los nutrientes de la tierra. Y él, que buena parte de su pastoral la realizó en la parroquia de Villaconejos, sabe un buen poco de esto, porque han sido muchos
veranos que ha pasado allí entre ellos, y muchos los litigios y el agua que he tenido que echar en los fuegos entre meloneros y agricultores. Quizá una referencia, aunque sea muy breve, a los cafés en Madrid, la tradición del café. Antiguamente había mucha tradición, ya perdida del todo, de pedir por las mañanas, durante toda la mañana, dependiendo de la posición adquisitiva de cada cual, el tomarse el café con media y punto. ¿Qué era esa media? Pues era media tostada, o bien la parte de arriba, o bien la parte del suelo del pan. Esto era una tradición que ya se ha perdido. El churro ha venido a sustituir a la media de pan, de la tostada, y no digamos ya los croissants. Felizmente la tostada se sigue pidiendo, pero no tiene nada que ver con el pan con que estaba hecha la media. Cafés históricos, literarios en Madrid, ha habido muchos. Yo en mis años mozos me acuerdo de cómo nos encantaba, sobre todo, de frecuentar dos, siquiera fuera por ver las tertulias que se formaban allí, Umbral, Álvaro de Luna, pues lo mejor de la sociedad de la época pasaba por allí. Nosotros íbamos, nos tomábamos nuestro café en lugar de 3 cervezas que costaba al cambio, y disfrutábamos de aquel ambiente, jugábamos a ser literatos, tenían un ambiente decadente, precioso. Recuerdo a este respecto lo que cuenta Camilo José Cela, que si se es un poco observador en las mesas de mármol del Café Gijón, si se pasa la mano por debajo, te puedes dar cuenta de que son lápidas. Así lo contaba él. No sé si es fruto de su imaginación, yo tampoco estoy ya para ir a comprobarlo, pero en aquel momento las fiebres de los jóvenes, a mí me gustaba escribir, yo me gustaba ir y ver el panorama, las tertulias sobre lo divino, lo humano, lo banal, incluso los había de tertulias taurinas. Famosos fueron, pues eso, el Gijón, el Lión, que ya ha desaparecido frente a Correos, según se enfila la calle hacia la de Cibeles a la Puerta de Alcalá. Era muy amplio, con unos asientos de sky rojo, parece que le estoy viendo todavía, unos cortinones. Y también el Comercial ha tenido mucha fama en la glorieta de Bilbao. Muchos son. Es una delicia que podemos disfrutar todavía en nuestra capital. Los cafés. Pues nada, hasta mañana, y como se decía antes en Madrid, y que aproveche como si fuera leche. Os quiero mucho, amigos.